Dios les bendiga. Clase de 9 a 11. Vamos a empezar nuestra clase hoy. Y me da mucho gusto que todos están aquí. Vamos a hacer una oración chiquita antes de empezar, ¿ok? Señor, te damos gracias por este día. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos todos juntos, Padre Santo, para escuchar tu palabra. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, para que tú seas, Dios mío, guiando nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén. Ok, guys. Entonces voy a compartir mi screen con ustedes. Y antes de eso, antes de compartir mi screen con ustedes, yo sé que hay muchas cosas pasando alrededor de nosotros y que a veces nos preguntamos por qué pasan o algo así. Entonces, sé que hay muchas cosas sucediendo, pero siempre es bueno irnos a referir a la palabra y a lo que Dios ya nos ha dicho o a lo que Dios nos manda hacer. Entonces, vamos a... Okay. La clase de hoy se llama prójimo. Sí, y yo sé que hemos escuchado mucho de esa palabra en la Biblia, que la escuchamos, y a veces cuando yo era pequeña, yo pensaba que prójimo significaba mi amigo, mi hermano en carne, o mi hermano en la iglesia, o un tío, o hasta mi mamá o mi papá. Eso es lo que yo pensaba que era prójimo cuando yo era pequeña, pero prójimo significa cualquier persona que tú conoces o que tú ves. So, la definición la puse ahí en el screen, que es del diccionario. So, busqué en el diccionario la palabra prójimo, y prójimo significa cualquier persona. Sorry, es que como you guys are on the screen, no lo puedo ver. Ahí está. Espérenme un minuto. I'm just trying. Estoy tratando de moverlos para que no bloqueen, para yo leer. Ok. El prójimo significa cualquier persona respecto a otra en la colectividad humana. So, significa cualquier otro ser humano. Ese es un prójimo. Puede ser, en nuestro día. Puede ser la persona que tú ves en el supermercado cuando vas a comprar. Tu prójimo puede ser la persona que tú ves cuando te subes al bus para ir a la escuela. Un prójimo pueden ser tus maestros, las personas que trabajan en tu escuela. Todos esos son prójimos. So, ya entendemos un poquito mejor qué significa prójimo. Entonces, vamos a ver de qué Dios nos habla de nuestros prójimos en la Biblia. So, en la Biblia, y quiero que abran sus Biblias en San Juan 4, para que ustedes sepan dónde está esta historia. So, en San Juan 4, la historia es del verso 1 al 15, pero solo vamos a ver unos versos al principio que es muy importante. So, vamos a ir todos a San Juan 4. El libro de San Juan, capítulo 4. Y si pueden ver, el title que dice en la Biblia es Jesús y la mujer samaritana. Entonces vamos a ver de qué es esa historia. Tal vez ya la has escuchado, tal vez no, pero vamos a ver de qué es. San Juan 4. Y si alguien quisiera leerlo, déjenme saber. O you guys. Oh, there we go. I see you guys. Ok, dale, Jordan. San Juan 4, lee del 1 hasta el 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y era necesario pasar por Samaria. Jesús y la mujer samaritana. Ok, entonces él leyó hasta el 4 y decía, y le era necesario
pasar por Samaria. So, quiero que entiendan algo antes de que veamos lo que dice el resto de la historia. So, los judíos, of course, eran de un lado, que era Judea. Judea estaba en el sur y Galilea estaba en el norte. So, dice de que Jesús, el 3 dice, salió de Judea. So, let's pretend that is a city. Y Judea está en el sur y Dios quería ir a Galilea, que estaba en el norte. Y lo que pasaba, como los judíos y los samaritanos tenían diferentes creencias. So, siempre argumentaban porque ellos creían que esto era adorar a Dios y los otros creían que esto era adorar a Dios. So, siempre estaban como en un pleito. Entonces, como si tú estabas en Judea y querías ir a Galilea, lo que hacían era irse a dar la gran vuelta para no pasar por Samaria. Porque no se llevaban, no se trataban bien, entonces no querían pasar por Samaria, so iban una gran vuelta solo para llegar a Galilea. Pero esto es la diferencia de lo que Dios hace y cómo Él nos muestra lo que nosotros debemos hacer. Pero dice el 4, y le era necesario pasar por Samaria. Él no iba a Samaria, le dijo, vamos a Galilea. Pero dijo él, no, voy a hacer algo para que comprendan de que, todos son iguales. Y eso es lo que vamos a hacer. So, ellos tenían diferentes creencias. Los samaritanos creían una cosa, los judíos creían otra. Entonces, no se llevaban entre sí. Entonces, vamos, ¿quién quiere leer el 5 al 8? ¿Alguien quiere leer el 5 al 8? ¿Alguien levantó la mano? Elvia, ¿lo quieres leer tú? Ok, ¿alguien más? ¿Nadie? Ok, entonces lo voy a leer yo, ok. Dice el 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Llegó a Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. La gente, el pozo, acuérdense que antes no tenían una casa donde el agua llegaba como nos llega a nosotros. Entonces había un pozo donde la gente tenía que ir y agarrar agua de ahí para ocuparla para su casa y sus necesidades. Entonces, el pozo de Jacob era la única cosa que ellos would agree on, que ellos, los dos. Los de Samaria creían en Jacob y sabían que Jacob venían de Jacob. Entonces, ellos creían en Jacob. Y también los judíos, ellos creían de toda la descendencia de Jacob y todo eso. Entonces, en esta es la única cosa that they would agree on. Entonces, vino la mujer samaritana y estaba en el pozo y estaba agarrando su agua, minding her own business, y vino Jesús y le dijo, en el 7 le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. No, Dios no pasó por Samaria just by a coincidence. Él tenía un propósito que hacer ahí. Entonces vino Dios y en el 4 que estamos viendo, del 7 al 9, Él le dijo, dame de beber. ¿Qué le dice ella en el 9? La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. So, ahí hay algo, porque ella le está diciendo, why are you talking? Yo soy samaritana y tú eres judío. Nosotros no nos llevamos. Tal vez ella ya habían habido tantos años que ellos no se llevaban, pero tal vez así creció ella. Tal vez sus papás le habrán dicho a ella, ¿sabes qué? No los llevamos con los judíos o no hablamos con ellos. Entonces, ella tenía esa creencia que ellos no se llevaban, no se hablaban. Entonces, ella le dice, ¿cómo me pides a mí agua que soy samaritana y tú eres judío? Nosotros no nos llevamos. You shouldn't even be talking to me. No deberías ni estar hablando conmigo. Pero, ¿qué le dijo Jesús? ¿Alguien quiere leer el 10? ¿Quién quiere leer el 10? Vamos a ver.
Randy, ¿quieres leer el 10? ¿Qué dice el 10, Randy? Dios Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. That's right. Entonces Dios le dijo, si supieras quién te está pidiendo de beber, entonces tú le darías agua y le dieras de beber. Porque como sabemos todos, Él era Dios, Él era Jesús y Él era a quien todos estaban esperando, hasta ellos. Porque después dice ella en el versículo 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces, entonces cuando Él le dijo eso, ella lo escuchó y él había hablado ya con ella. Entonces vino ella y corrió y fue a llamar a más samaritanos y les dijo, vengan, que este hombre me está hablando y me dijo, y me conoce, porque él le dijo, él cuando él estaba hablando con ella, le había dicho unas cosas que tal vez nadie sabía, solo él lo sabía porque él es Jesús. Entonces le dijo, soy Jesús. Ella vino, llamó a otros samaritanos y empezaron a escuchar a Dios, a Jesús. Y es muy importante que nosotros sepamos eso porque Él les está mostrando, ok, yo soy judío, pero, yo soy noble y para mí no hay diferencia en nadie ni nada. Entonces, es algo muy importante que Dios nos enseña. Entonces, ella vino y empezó a ella le puso atención a él y lo que él le decía, y ahí fue y llamó a otros samaritanos para que vinieran a escucharlo de él y empezaron a creer en él. Entonces, en Malaquías 2:10, vamos a ir a Malaquías. Vamos a ver varios versículos, solo para que ustedes sepan qué es lo que la Biblia nos dice de cómo nosotros debemos tratar al prójimo, a los demás, que es muy importante. Malaquías está después de Zacarías. Es el último libro del Antiguo Testamento, de la primera parte de la Biblia. Son Malaquías 2:10. Si alguien lo quiere leer, ya cuando lo tengan, you can go ahead. Malaquías 2:10. Malaquías 2:10. Jordan, dale, Jordan. No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, mente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Entonces, ahí nos está preguntando, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente contra el otro? ¿Por qué estamos tratando a los demás mal si nosotros venimos del mismo Padre? Tenemos un mismo Padre. Nos creó una persona a todos. No importa si eres de Europa, no importa si eres de África, no importa si eres de Asia, de donde tú seas, todos nos creó una misma persona. Entonces, por eso todos somos iguales y todos nos deberíamos de tratar igual. No solo a tus amigos, no solo a tus compañeros, sino al prójimo. Ya hablamos de lo que significa ser el prójimo. Todas las personas que tú ves en un día o todas las personas que tú con quien te encuentras, esos son prójimos. No solo tus amigos, no solo tus familiares, todas las personas que existen son tu prójimo. La palabra dice de que ¿por qué los vamos a tratar mal si venimos del mismo creador que es Dios? Y en Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios, los creó, varón y hembra creó.
no podemos dudar de que todos vengan y que, este hombre me está hablando y me dijo y me conoce, porque él le dijo, él cuando él estaba hablando con ella, le había dicho unas cosas que tal vez nadie sabía, solo él lo sabía porque él es Jesús, ¿cierto? Entonces le dijo, soy Jesús. Ella vino, llamó a otros samaritanos y empezaron a escuchar a Dios, a Jesús. Y es muy importante que nosotros sepamos eso porque Él les está mostrando, ok, yo soy judío, pero, yo soy noble y para mí no hay diferencia en nadie ni nada. Entonces, es algo muy importante que Dios nos enseña. Entonces, ella vino y empezó a ponerle, ella le puso atención a él y lo que él le decía, y ahí fue y llamó a otros samaritanos para que vinieran a escucharlo de él, y empezaron a creer en él. Entonces, en Malaquías 2:10, vamos a ir a Malaquías. Vamos a ver varios versículos, solo para que ustedes sepan qué es lo que la Biblia nos dice de cómo nosotros debemos tratar al prójimo, a los demás, que es muy importante. Malaquías está después de Zacarías. Es el último libro del Antiguo Testamento, de la primera parte de la Biblia. Son Malaquías 2:10. Si alguien lo quiere leer, ya cuando lo tengan, you can go ahead. Malaquías 2:10. Malaquías 2:10. Jordan, dale, Jordan. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Mente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Entonces, ahí nos está preguntando, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente contra el otro? ¿Por qué estamos tratando a los demás mal si nosotros venimos del mismo Padre? Tenemos un mismo Padre. Nos creó una persona a todos. No importa si eres de Europa, no importa si eres de África, no importa si eres de Asia, de donde tú seas, todos nos creó una misma persona. Entonces, por eso todos somos iguales y todos nos deberíamos de tratar igual. No solo a tus amigos, no solo a tus compañeros, sino al prójimo. Ya hablamos de lo que significa ser el prójimo. Todas las personas que tú ves en un día o todas las personas que tú con quien te encuentras, esos son prójimos. No solo tus amigos, no solo tus familiares, todas las personas que existen son tu prójimo. La palabra dice de que ¿por qué los vamos a tratar mal si venimos del mismo creador que es Dios? Y en Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, los creó, varón y hembra creó. No podemos dudar de que todos tenemos el mismo Padre. Y creó Dios al hombre. Todos somos seres humanos, todos tenemos un corazón adentro del cuerpo, todos tenemos manos y pies, pero entonces todos venimos de nuestro Creador. Y es muy importante, como te digo, no importa de qué país seas, de qué color eres, todos somos iguales. En Santiago 2 del 1 al 4 también habla de cómo tratar a los demás, porque cuenta una historia rapidito de que hay un hombre que viene y entra. Lo vamos a ver rapidito en Santiago. Santiago está en el Nuevo Testamento. Aquí está. Santiago 2 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Eso significa que no vamos a tratar a unas personas mejor que la otra por cómo se ven o cómo son. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre
con anillo de oro y con ropa espléndida. That means, están vestidos muy bien, tal vez huelen rico, they look fancy. Y también entra un pobre con vestido andragoso, y miraréis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, quédate allá parado. Es como decirle eso, dice, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. Entonces, Dios nos está explicando de que hacer acepción de personas por cómo se miran o por lo que tienen tampoco es algo bueno. Dice ahí, si entra alguien lleno de oro y se mira elegante y todo esto, ¿acaso lo vamos a tratar a esa persona mejor solo por cómo se mira y a la persona que entra tal vez con, ropa, tal vez no bonita, tal vez un poco rota, tal vez no huele tan bien, lo vamos a tratar mal? No, dice la palabra que no hay que hacer acepción de persona. Ahí en Santiago 2. Y en Proverbios 22, yo se los voy a leer. Proverbios 22, 2 dice, el rico y el pobre se encuentran y ambos los hizo Jehová. So vamos a lo mismo, a que Dios nos enseña que todos somos iguales porque venimos del mismo Dios, venimos del mismo Creador. Ok, vamos a ver otro verso. Les estoy dando varios versículos para que nosotros veamos lo que la palabra nos habla y cómo nosotros, porque tú y yo somos imagen de Dios. Eso significa que tú y yo representamos a Dios, porque conocemos a Dios, porque nos están enseñando de Dios y porque creemos en Dios. Entonces nosotros representamos a Dios. ¿Y cómo lo vamos a representar? Cómo nosotros actuamos y es bueno aprender de esto para que tú lo sepas. Si alguien más trata a otra persona mal por cómo se mira o por su color de piel, tú vas a saber lo que la Biblia dice y tus acciones dicen mucho. So, en Hechos, y yo lo voy a leer también, en Hechos 10, 34 y 35 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, ¿qué dijo él? En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque en toda nación, dijo, solo en Israel, no. Dijo en toda nación, en todo el mundo. Entonces, eso es lo que la palabra nos enseña de cómo nosotros debemos de tratar a los demás. No solo a la gente que se mira igual que nosotros, no solo a la gente que se viste igual que nosotros, no. Con todos debemos hacer, amar a nuestro prójimo. Porque, si yo tengo compañeras en el trabajo y hay algunas que no creen lo que yo creo. Yo voy a la iglesia, ellas tal vez no van a la iglesia, pero ¿significa que solo porque soy amiga de ella voy a creer lo que ella cree? No, pero sí la voy a tratar con respeto y voy a respetar sus decisiones. Tal vez yo sé y ustedes saben que el único que salva es Dios, pero tal vez tu amigo o tu amiga cree otra cosa. ¿Y eso significa que tú vas a tratarlos mal? No, vas a respetar lo que ellos creen, pero, claro, siempre creyendo lo que tú crees. Amén. Y la última y la parte más importante es lo que la Biblia nos dice. Que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Y está en San Marcos 12:31. Entonces, hablamos de qué significa prójimo. No significa tu familia, no significa tus amigos. Because guess what? Es más fácil amar a tus amigos y a tu familia porque te llevas bien con ellos. Es más difícil amar a alguien que tal vez se mira diferente, usa ropa diferente o tal vez, hasta te dijo algo que no te gustó. Es un poquito más difícil amar a gente así. Pero la Biblia nos manda y nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Ese es el mandamiento. No está diciendo, ok, solo la gente que se mira como tú, o no, nos está diciendo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso significa a todas las personas que nos rodean. No importa el color de su piel, no importa qué lenguaje ellos hablan, eso no debe de importarnos, ni debe de hacernos pensar o asumir cosas, like, make a judgment, o decir, oh, ella es así porque se viste así. No. Como dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todos nosotros nos amamos a nosotros mismos, right? Entonces, es muy importante hacer lo que la palabra nos manda a hacer, de amar a todo en nuestro alrededor. So I'm going to stop our share. Okay, so esta ha sido nuestra clase de hoy y quiero que tengan eso muy en mente y que ustedes se acuerden de ese versículo que acabamos de leer. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque si un día te encuentras en una situación de que tal vez tus compañeros o alguien no está tratando a alguien bien, acuérdate de lo que la Biblia nos enseña de cómo tratar a los demás. Mira lo que Jesús hizo con la mujer samaritana. Mira cómo la trató. Ellos no se hablaban porque él era judío, supuestamente porque él era judío samaritana. Y ella hasta le dijo, ¿por qué me estás hablando? Nosotros no nos llevamos bien, pero él no le importaba. Y como hemos visto en los versículos que hablamos, Dios les dice a ellos, yo los hice a todos o todos son iguales. ¿Ok?